Bueno, buen día a la hora que estén viendo esto. Como pueden ver, solamente nos quedan tres temas para acabar la unidad 4, ¿no? Que sean estos. El programa trae 5 unidades como tal. Entonces, más al ratito le voy a explicar la quinta unidad, que parte de los temas tiene que ver con su trabajo final. Entonces, para no hacerles pues el cuento largo, vamos a acabar hoy la cuarta unidad viendo estos tres temas, ¿no? El primero que vamos a ver es trabajo realización, que pues así viene como tal en el programa, ¿no? Entonces, trabajo realización, vamos a considerarlo nosotros como un proceso de atención en enfermería. Es por eso que trabajo y lo que realizamos, ¿no? O bien como la base del ejercicio de la profesión, es decir, donde nosotros vamos a adjuntar todos nuestros conocimientos, todas las teorías que hemos visto y que han visto en otras materias. Recordarán al inicio que empezábamos con Escuela de las Necesidades, donde mirábamos a ciertos personajes como Virginia Henderson, que aquí viene en esa línea del tiempo. Mirábamos a otros personajes como Dorem, a Rey, a Newman, cuando mirábamos lo de los 14 cuidados, lo de la pirámide de Maslow, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en trabajo realización es el proceso que nosotros vamos a tener ya en la profesión en base a todo lo que hemos aprendido en todas las teorías, etcétera, ¿no? Entonces, en teoría, ustedes han escuchado acerca del método científico, que este método científico, pues, está enfocado en proyectos, pero en sí está enfocado en todo lo que realizamos, ¿no? ¿Qué consiste este método científico? Pues ir desarrollando como que un plan para llegar al abordaje de algo, ¿no? A una conclusión. En el caso de ustedes, ya en la práctica, pues sería para evaluar a un paciente como tal o para ver qué tipo de trabajo van a desarrollar con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, igual aquí tenemos que pues la práctica de los cuidados ha ido cambiando a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pues debido a las tecnologías más que nada, ¿no? A nuevas ideas, a nuevos fundamentos, etcétera, etcétera. Todo pues empezó. Todo en esta vida empieza por un método error, ¿no? Donde hay que estar evaluando ciertas cosas, ver en qué nos equivocamos, hay que ir corrigiendo, hay que ir mejorando técnicas, etcétera, etcétera, hasta perfeccionar un método. Entonces, pues los cuidados de la enfermería también, pues han pasado así, ¿no? Desde un cierto tiempo en la prehistoria a lo que es en la actualidad. Los cuidados de enfermería pues han tenido un importante desarrollo en los últimos años con el establecimiento de procedimientos, protocolos y planes de cuidado, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A lo que les acabo de mencionar, que desde la prehistoria hasta lo que es hoy, pues se han elaborado nuevos procedimientos, nuevos protocolos y planes de cuidado para el tipo de paciente, ¿no? Al hablar de procedimientos, pues se refiere como tal a los tipos de procedimientos que ustedes van a estar realizando sus pacientes, ya sea para el cuidado, para que mejore este paciente, desde que un paciente llega, dependiendo el tipo de necesidad que tenga, ¿no? Entonces, en esos procedimientos, pues a lo mejor, no sé, yo tengo un procedimiento, mirábamos el tema de movilización al paciente, de que cuando llega un paciente hay que hacer esto. Entonces, cuando recién a lo mejor se creó ese procedimiento, no tenían en cuenta algún punto. Entonces, al momento de estarlo realizando, ¿sabes qué? Hay que agregar este punto, hay que quitar este punto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es lo que hablamos, las cosas pues han ido mejorando, ¿no? Igual en ciertos protocolos, pues en todas partes se manejan protocolos que te dicen el orden establecido de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Importante aquí que si ya existe un protocolo como tal establecido, que ya está impreso, que se suponga que al personal ya se le capacitó, pues debe de seguirse ese protocolo como tal, ¿no? No es como de que, ah, mira, yo tengo un protocolo y dice que tengo que hacer esto así, pero lo estoy haciendo de otra forma. Eventualmente, pues se puede valer. Eventualmente se puede comentar a la persona o al área donde se creó ese protocolo, de decir, ¿sabes qué? Yo considero que este protocolo hay que moverle esta parte. Lo que sí no se debe hacer es como que cambiar el protocolo o no realizarlo. Porque, ejemplo, van a una supervisión, lo que es COFEPRIS, Secretaría de Salud, o algunas otras entidades de calidad. Ejemplo, en laboratorio existe lo que es la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación. Entonces, ¿qué hace la EMA? La EMA va a laboratorios, entonces la EMA revisa los protocolos que tú tienes como empresa y va a decir, ah, ¿sabes qué? Yo tengo que esta prueba de laboratorio tiene que hacerse así.
y tú lo estás haciendo así, entonces no estás siguiendo tu protocolo. Entonces es lo que les comento, siempre hay que seguir los protocolos. Si nosotros tenemos un cambio en ese protocolo o alguna mejora, pues hay que comentarlo al área encargada para que se modifique ese protocolo o se tome en cuenta como tal, ¿no? Pero en sí hay que seguir estos protocolos siempre, los procedimientos al pie de la letra, ¿no? Y en el caso de planes de cuidado, pues generalmente también en clínicas, hospitales, se van a tener ciertos planes con pacientes, ¿no? Ya ideados de que, mira, llegó un paciente quemado, llegó una mujer embarazada, llegó un paciente baleado, etcétera, etcétera. O tengo un paciente que acaba de salir de cirugía. Entonces, eventualmente ya como que se sigue una ruta acerca del cuidado de este paciente, ¿no? Acerca de la alimentación que hay que darle, acerca de los medicamentos, acerca del control de visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta profesionalización de los cuidados con actividades ejecutadas por enfermería, es decir, ustedes, pues van a dar respuesta a una necesidad específica de salud en todos los campos, ¿no? Hablando de estos tres aspectos, pues seguimos con los mismos temas que hemos estado viendo: promoción, tratamiento y prevención. Algunos tipos de cuidado, los más conocidos, aquí pues depende mucho el área donde ustedes estén trabajando, los recursos con los que cuenten, etcétera, pues van a ser cuidados funcionales, ¿no? O por tareas, que se caracteriza porque el conjunto de tareas es distribuido en todo el personal de enfermería. Es decir, pues en un hospital va a ser como que lo que más se caracteriza en eso, ¿no? No va a haber como que una enfermera tal paciente o un turno, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en hospitales suelen haber tres turnos, mañana, tarde, guardias nocturnas, etcétera. Entonces sí, a lo mejor se van a distribuir como de que, mira, en ese cuarto hay del paciente 1 al paciente 7, tal enfermera en la mañana, tal enfermera en la tarde, ¿no? Tanto de servicio social que se encarguen en esa área, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de cuidados progresivos, se caracteriza porque los pacientes son distribuidos según su gravedad y cambian de unidad según su evolución. Esta modalidad de cuidados no proporciona continuidad en los cuidados. ¿A qué se refiere esto? Igual a un hospital. Si llega un paciente a urgencias, ejemplo, hay que decir un baleado, entonces está en urgencias, se le realizan pues ciertas curaciones, así de emergencia, etcétera, etcétera, pues van a haber ciertas enfermeras que van a realizar estos procesos, ¿verdad? Pero después hay que llevar a este paciente, por eso dice cambian de unidad a cirugía. ¿Por qué? Porque pues hay que operarlo para sacarle las balas. Entonces, aquí pues ya van a cambiar de enfermera, las enfermeras que estén allá. Entonces, por eso nos comentan en este tipo de cuidado que no proporciona una continuidad, ¿no? En ese tipo de procesos. Acerca de cuidados globales o por paciente, que se caracteriza porque el trabajo se realiza en equipo con un auxiliar de enfermería y se ocupa un determinado número de pacientes. Esto pues ya puede ser un poco más enfocado a lo que son las clínicas privadas, ¿no? Donde ya se puede asignar a una enfermera cierto grupo de pacientes y ya van llevando como que un control más sofisticado sobre el paciente. Es decir, pues una mejor atención, ¿no? Cuidados integrales se caracteriza porque la enfermera se responsabilice de los cuidados que necesita el paciente desde el ingreso hasta el alta, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, en cuidados integrales, pues ya es como que en un enfermero o una enfermera como que más personalizado para cada tipo de paciente, ¿no? Evidentemente, dependiendo dónde se encuentren ustedes laborando, pues van a cumplir ciertas funciones, ¿no? Eso no quiere decir que a lo mejor si yo estoy, enfocado en un solo paciente, no puedo echar un vistazo a otros pacientes, no puedo aconsejarle a un compañero algo, no puedo recomendar algo, o si yo veo que algo está mal, pues no voy a intervenir, ¿no? Entonces, pues eso sería sobre el tema trabajo-realización, ¿no? ¿De qué nos habla? Pues del todo lo que hemos aprendido, cómo lo vamos a aplicar como tal, ¿no? En base a todos los fundamentos que traemos, igual pues es imposible que ustedes sepan todas las teorías de cada una de estas personas, pero pues con que rescaten lo más importante y ustedes logren entender y capitalizar su propia idea, ¿no? Entonces, eso en respecto a trabajo y realización. Ahora en juego y recreación. En el caso de juego y recreación, en enfermería, pues vamos a tener nosotros muchos pacientes como tal. Creo que ustedes también llevan una materia de psicología, porque ustedes tienen que pues estar siempre motivando a las personas, ¿no? Este,
estarlas aconsejando, estarles promoviendo actividades, etcétera, etcétera. En el caso de juego y recreación, pues por aquí les puse una imagen que menciona que el juego es importante en la tercera edad, igual también en la niñez, en todo esto, ¿no? ¿Por qué? Pues por las condiciones del cerebro, ¿no? En el caso de la niñez, pues necesita estarse desarrollando, necesita la estructuración, estar creando juegos de mesa principalmente, que es lo que recomiendan, pares, juegos de que practiquen la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Mismo caso pues que en los adultos. Entonces, aquí yo les puse que la recreación se define como una acción, efecto de recrear, ¿no? Por lo tanto, hace referencia a crear o producir algo nuevo. Es decir, a lo mejor yo tengo un paciente que sufrió un trauma, etcétera, etcétera, o tiene ya como que un estilo de vida definido. Entonces yo al aplicar lo que es juego y regresión en ellos, pues voy a producir en ellos o voy a crear algo totalmente nuevo, ¿no? Que pues le va a servir para que esté atento a otras cosas, para que desarrolles otras áreas de su cerebro, para que se distraiga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la valoración de esta necesidad va a depender del carácter de la persona, sus preferencias en lo que se refiere a compañía, ocio, diversión y en cómo el proceso que esté viviendo afecta a estas preferencias. Es decir, dependiendo del tipo de enfermedad, ¿no? Por eso les comentaba al inicio que ustedes creo que llevan una materia de psicología. ¿Por qué? Porque pues ustedes no es como que vayan a terapiar al paciente, ¿verdad? Pero sí van a tener ustedes un ojo clínico como para saber qué está pasando el paciente, qué puede hacer. No es como que yo le diga a una persona, ¿sabes qué? Ponte a hacer esta actividad. Si yo no conozco antes a la persona, si yo no le realizo una entrevista clínica, si yo no conozco a lo mejor sus gustos, sus preferencias, qué hacía antes de ese accidente, de esa enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí hablamos pues de cualquier tipo de enfermedad también, ¿no? No nada más en niñez o en personas adultas, ¿no? Hablamos de alguna persona, quizá que tenga cáncer, que tenga alguna enfermedad terminal, pues hay que estarlo nosotros motivando a que esté realizando cosas nuevas, ¿no? ¿Para qué? Pues porque cuando uno realiza cosas nuevas, generalmente pues uno se siente motivado, se siente bien, hay un cambio en la vida. eh, Quizás les ha pasado pues que ustedes realizan algo totalmente nuevo y sienten como que su día ya no es igual, ¿no? Su día ya cambió poquito y con ese poquito que cambió es como que, wow. Y después vuelven a la rutina y es como que están viviendo por vivir, o se podría decir, ¿no? Entonces, pues es importante que ustedes tengan ese ojo clínico para identificar esto. Entonces, en juego y recreación, ¿qué ustedes deben de hacer o qué ustedes deben de tener en cuenta? Pues una recogida de datos, ¿no? Esto ustedes lo van a hacer en base pues a una entrevista en enfermería. Ya hemos hablado, de hecho han hecho algún tipo de tarea, les pasé un artículo de la comunicación en enfermería, que ustedes pues deben de tener una buena comunicación efectiva con paciente, con familiares, ¿no? Entonces, en este tipo de entrevista de enfermería no es como tal una entrevista, ¿no? Así de preguntas directas o algo así. Este tipo de datos ustedes mismos lo pueden ir recogiendo en base a la comunicación que tengan con paciente o con familiares. No es como tal una entrevista quizá de que vayan a imponer incómodo al paciente, ¿no? Por eso ustedes tienen que ser muy inteligentes en saber cómo se van a dirigir al paciente y cómo van a ir preguntando para ir recabando estos datos, ¿no? Entonces, en estos tipos de datos, pues ustedes van a saber si a las personas le gustan las actividades recreativas, si realiza algún tipo de actividades ya, si tiene algún problema en relación a actividades recreativas, lo que les comentaba ahorita, no le pueden decir al paciente, ah, mira, haz esto, si nunca lo han hecho, ¿no? No les puedes decir a una persona, ah, mira, ve este partido de básquetbol, si nunca ha visto un partido de básquetbol o no le gusta el básquetbol, ¿no? Por ejemplo. Por eso ustedes van a cuestionar para saber si presenta este paciente hábitos de vida, si limitaciones que le impone su proceso. Es decir, pues quizá esta persona está trabajando, está, no sé, hablemos de una persona que esté en silla de ruedas, enyesada porque hubo un atropellamiento. Entonces quizá esta persona
pues va a estar limitada a ciertas cosas, ¿no? Entonces también hay que buscar qué tipo de actividades para esta persona pueden ser óptimas. Y pues un examen físico comportamental y observación del entorno. Esta generalmente pues se pueden ayudar también de los familiares, ¿no? Esto pues en infraestructura que existe en el entorno inmediato, es decir, qué actividades si van a contar con eso como para poder realizar esa actividad, recursos humanos y materiales y los horarios que tengan disponibles, ¿no? Quizá nosotros queremos recomendarle a esta paciente algún tipo de actividad que tenga que hacerse en compañía de una persona. Y quizás, ejemplo, en esta persona que yo les comento, silla de ruedas, enyesado, no puede caminar, quizá vaya a ver a un adulto que lo está acompañando, pero quizá, no sé, en 3 horas, 2 horas, no vaya a estar esa persona. Entonces, pues hay que cuadrar todo muy bien para que estas actividades se puedan hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante juego y recreación? Pues para motivar al paciente a su recuperación, ¿no? Entonces también cuando nosotros aplicamos juego y recreación viene el siguiente tema, lo que es el aprendizaje, que ya con este cerramos la unidad 4. En el caso pues del aprendizaje, nosotros por aquí menciona que el aprendizaje significativo permite que el conocimiento adquiera sentido para el participante utilizando como ingrediente principal una experiencia significativa de práctica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras, no? Que nosotros vamos a transmitir a nuestros pacientes consejos a través de nuestras experiencias. Ejemplo, aquí también ustedes tienen que ser muy importantes, muy inteligentes, porque quizá ustedes no han pasado por esa experiencia, pero ustedes tienen el conocimiento de qué se debe hacer. Evidentemente, hasta que uno no pasa por esa experiencia, o como bien dicen, hasta que uno no se topa con pared, es que uno ya sabe el asunto, ¿no? Pero pues como profesionales de la salud, ustedes no van a pasar por todo como tal, ¿no? Pero pues tienen el conocimiento acerca de las enfermedades, de cuidados, de qué se debe de hacer. Que no se haga como tal, pues es otro tema, es como, no sé si han visto a los nutriólogos, que hay algunos nutriólogos gorditos y uno dice, oye, pues porque estás gordito si tú eres nutriólogo, ¿no? Quizás sean problemas de tiroides, algunas cosas, pero por eso les comento, a veces hay uno que sabe lo que tiene que hacer y pues no lo hace, ¿no? En ese caso, ustedes tienen que ser muy inteligentes en saber cómo le van a llegar al paciente. Ejemplo, aquí yo les puse esta imagen de, pues aquí estas enfermeras, esta mujer que acaba de dar a luz. Entonces, imaginen que quizás estas dos enfermeras que aquí están dando consejos de cómo cuidar al bebé, de lactancia, etcétera, etcétera. Quizá estas mujeres no han sido madres, estas enfermeras, más sin embargo tienen el conocimiento. Entonces, pues hay que saber cómo llegar al paciente, ¿no? Quizás, abordando con una buena comunicación, como pues para que el paciente vea o el paciente se sienta como que, a gusto con esa persona, como si le estuviera contando una experiencia propia, pues en base al conocimiento que tiene, aunque no lo haya vivido. Seguramente ustedes alguna vez han hecho por ahí alguna mentira donde ustedes han convencido a una persona como tal de algo que ustedes no hicieron o de algo que ustedes no saben como tal, pero lo han hecho y la otra persona se las cree. Entonces, pues, ¿por qué se las cree la otra persona? Porque a lo mejor ustedes fueron muy convincentes o ustedes saben acerca de ese tema, ¿no? Es como decirles que, bueno, ahí les va un ejemplo, como decirle que algún maestro no sabe un tema y pues les está hablando y pues como ustedes menos saben, ustedes les están creyendo. Entonces si ustedes nunca buscan información, consultan un libro o si ustedes nada más lo dejan a lo que escuchan, pues se lo van a creer, ¿no? Entonces esto de qué viene? De la experiencia, de los conocimientos que ustedes tengan, de cómo ustedes se van a desenvolver en su ambiente, de que ustedes tienen que hablar, de que ustedes no tienen que estar callados, con las personas. Y ahorita a ustedes se les dificulta hablar, tienen que empezar a irse soltando, a ir hablando con los pacientes. ¿Por qué? Porque pues su carrera, las carreras de la salud, es eso. Ustedes tienen que desenvolverse, tienen que hablar, tienen que estar siempre presentes, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Por qué? Pues porque eso da confianza. Yo no voy a ir a un lugar donde voy a encontrar a una persona pues que va a estar callada o que va a ser cortante o que va a ser tajante, etcétera, etcétera, ¿no? Que si las hay esas personas, pues sí las hay, ¿no? Pero pues lo ideal es
un buen desenvolvimiento, ¿no? Entonces, si yo pongo en práctica mis conocimientos, aunque yo no tenga la experiencia, yo puedo transmitirle a esta mujer que acaba de dar a luz, a este niño que está enfermo, etcétera, etcétera, sea el caso, pues, a través de mis conocimientos, yo le voy a brindar una experiencia para que ellos puedan aprender, ¿no? Entonces, con eso terminamos la unidad 4, ¿no? Habiendo visto trabajo, realización, juego y recreación y aprendizaje. Nos falta la unidad 5. Entonces, la próxima clase serán historia de vida familiar y clínica, diagnóstico de salud y plan de intervención, ¿no? Que tiene que ver con expedientes clínicos, con información de expedientes clínicos. Ya es nuestra última unidad por ver y ustedes van a realizar un trabajo final de estos 3 puntos. Expediente de enfermería, registros de enfermería, es decir, lo que lleva este expediente, valoración del paciente, criterios de resultados, indicadores de salud y de enfermería y registros informatizados, ¿no? ¿Qué les pido yo en este trabajo? En este trabajo pues primero que nada, no sé si en otra materia ustedes ya vieron qué es un expediente de enfermería o qué contiene un expediente de enfermería. Si ya lo vieron, pues qué bueno, va a ser mucho más fácil para ustedes. En el caso de que ustedes no lo hayan visto como tal, pues van a tener que investigar qué es un expediente de enfermería, ¿no? También hay por ahí una norma que rigen estos expedientes de enfermería, ustedes van a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo les pido es que ustedes van a crear un paciente, ¿no? Entonces, van a crear un paciente, por ahí les puse en la plataforma. Entonces, este paciente ustedes le van a poner una enfermedad, ¿no? Entonces, pues está triste porque está enfermo. Ustedes van a representar a este paciente con qué? Con un muñeco que tengan, con una Barbie, con plastilina, con un oso de peluche. Si lo atropellaron y está enyesado, agarren papel de baño, le enyesan una pierna. Si tiene sangre, le ponen cápsula, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser una persona baleada, puede ser, les comentaba yo que puede ser una enfermedad, cáncer, HIV, las que estuvimos viendo nosotros, brucelosis, cisticercosis, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? COVID, lo que ustedes se imaginen, o puede ser algún tipo de situación. Ejemplo, no sé, un baleado, una persona quemada que estuvo en un incendio, una persona que se cayó de un edificio, una persona que fue golpeado por otra persona, etcétera, etcétera. No sé, lo cacharon con amante, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes van a crear la historia del paciente totalmente, ¿no? Pueden tener uno o dos tipos de padecimientos o una enfermedad. No sé, a lo mejor esta persona se quemó y a la vez padecía HIV. Entonces, como es una persona con HIV, pues su sistema inmune está más debilitado que de costumbre, ¿no? Entonces, ustedes van a representar a este personaje, su paciente, van a enviar una fotografía al grupo, lo pueden representar, no sé, si fueron atropellados, ustedes pueden representar la escena y mandarme la fotografía. Si ya está en el hospital en una cama, ustedes lo pueden poner en una cama, etcétera, etcétera, ¿no? Creatividad, ustedes lo pueden hacer. Eh, y ya en el otro caso, pues es el expediente clínico de esta persona como tal, ¿no? Entonces, para hacer un expediente clínico, pues ustedes deben de saber la información de este paciente. Deben que saber si es alérgico a algún medicamento, pues su nombre, dónde nació, la edad, sus padres, si tiene hermanos, tipo de sangre, toda esa historia clínica que se le debe de preguntar a un paciente, ¿no? Que ustedes ya deben de saber si ya lo vieron y si no, pues lo van a investigar. También ustedes van a aplicar lo que menciona aquí. Valoración, criterio de resultados, indicadores de salud, ¿no? En el caso de valoración, pues hay que describir también cómo llegó el paciente. Si el paciente llegó a urgencias, por ahí se llega a una descripción de que persona masculina de 32 años llegó baleado el día de ayer, bla, 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 ¿no? Entonces, ustedes van a hacer eso. La cuestión de este trabajo final es que ustedes, pues se desenvuelvan en este aspecto, de que ustedes a lo mejor tengan un panorama del tipo de cómo van a elaborar un expediente, de que ustedes incluyan alguno de los temas de lo que hemos visto en este cuatri, como pues criterio de resultados, ¿no? ¿Qué pueden incluir ustedes? Evidentemente, si ustedes van a poner a una persona con cáncer, pues ustedes van a buscar acerca del cáncer, ¿no?
Entonces, generalmente, ¿qué estudios se le hacen a estas personas? Pues marcadores tumorales, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer, pues para saber qué tipo de estudio se le va a realizar. Existen marcadores tumorales, pues para, dependiendo del cáncer, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de páncreas, etcétera, etcétera. Entonces, biometría hemática, ¿para qué? Para el conteo de las células. Ustedes cuando buscan la enfermedad, si le ponen una enfermedad o un padecimiento, ahí mismo les van a encontrar qué tipo de estudios de laboratorio se realizan, ¿no? Igual pueden agregar, no sé, esta persona baleada llegó a urgencias y se movió a cirugía porque hay que sacarle las balas. Entonces ustedes agregan ahí cómo van a hacer para mover al paciente de urgencias a cirugía, cómo van a hacer para mover al paciente de urgencias a rayos X, a una tomografía, etcétera, etcétera, con los movimientos y posturas que vimos en la unidad 3. En el caso, también pueden ponerle ustedes, vimos lo del oxímetro, los signos vitales, pueden agregar al expediente, la gasometría arterial, que son los gases en sangre, gasometría, arterial, venosa, pueden agregar lo del oxímetro, ya les dije, este, igual también cuando operan a una persona les piden generalmente estudios de laboratorio de coagulación, de serología infecciosa, es decir, hepatitis B, C, HIV, etcétera, etcétera. Ustedes van a desenvolverse ahí en lo que es ese expediente, ¿no? Indicadores de salud, pues otros indicadores que ustedes encuentren referentes a la enfermedad. El punto es ese, que ustedes puedan ver el abordaje de un paciente desde que llega a un hospital, ¿no? Un hospital, a una clínica, y que ustedes puedan integrar estos temas que hemos estado viendo en un expediente clínico como tal del paciente. Entonces, pues el trabajo final consta de dos partes: crear al paciente. Ustedes pueden desarrollar la escena del paciente, pueden utilizar lo que ustedes quieran, plastilina, cartón, pueden ir a la tortillería, comprar masa, hacerlos de masa, pasa, sí pasa, este, cualquier cosa que esté a sus manos, pueden utilizarlo, tomar la fotografía y crear el expediente clínico, ¿no? Y ya cuando lo suban, pues lo van a hacer en un Word y ya lo suben en un PDF, o lo pueden hacer en un PowerPoint. Y pues ya también me lo pueden mandar, ¿no? Así por diapositivas, de que ponen la foto de su paciente y luego el desglosamiento del expediente clínico. Y pues eso sería todo.